El tratado no impide el que se evite en México la corrupción. No hay nada que tenga que ver con el proteger a empresas para abusar de los usuarios, de los consumidores. Lo que prevalece pues es un abuso, es un robo de empresas a toda la población y al erario público. Son condiciones que se crearon cuando el gobierno fue tomado por una banda de malhechores. Tomaron al gobierno y entonces modificaron la Constitución, modificaron las leyes para poder saquear con visos de legalidad. Es un acto de corrupción generalizado. Esto que acabamos de ver, ¿cómo es posible de que Oxxo pague 3 veces menos por la luz que lo que paga una familia en México? Pero esto no es un asunto casual, es que los dueños de Oxxo eran los que mandaban en México. Había un presidente, habían diputados, habían senadores, pero había un grupo que dominaba, eran los dueños de México, o se creían los dueños de México. Entonces, ese grupo, esa oligarquía, grupo compacto, le llamó Salinas, pues vivía colmado de atenciones y de privilegios, como esto, o no pagaban impuestos, y ellos mandaban en el gobierno a costa del sufrimiento de la mayoría de los mexicanos, porque por esa corrupción se produjo la crisis en México. Entonces, la reforma que se está proponiendo es para que se corrija todo eso que se hizo de manera facciosa, es decir, no para el beneficio de los mexicanos, sino de una facción, de un grupo. Y el gobierno tiene que representar a todos. Por eso es esta reforma, y se va a informar a todos los mexicanos, aún con las campañas estas. Es una vergüenza que los medios de información actúen sin objetividad, que tengan como divisa la mentira.
el engaño. ¿Por qué razón? Porque también la mayoría de los dueños de información pertenecen a los que antes dominaban México, son parte de la estructura de dominación, son los jefes arriba, luego los medios de información, porque se requieren para manipular, para engañar, para mantener sofismas, mentiras. Luego se requieren también a los intelectuales para poder convertir en teoría toda esa retacería de mentiras. Entonces ahí salen los intelectuales. Esa es la estructura, vamos, de dominación que existía. ¿Qué tienen que ver los empresarios? Pues ellos no forman parte de esta oligarquía. La mayoría de los empresarios padece el que tiene una tienda de abarrotes, paga 3, 4 veces más que lo que paga el Oxxo, el pequeño empresario, el mediano empresario, la mayoría, pero los jefes hablan en nombre de todos los empresarios y nosotros no estamos en contra de los empresarios, al contrario. Imagínense si no hacemos nada, ¿qué nos esperaría si nos quedamos con los brazos cruzados? La quiebra de la Comisión Federal de Electricidad. Y se apoderan por completo del mercado de la electricidad los de Iberdrola. ¿Por qué los medios de información de México no informan de lo que está pasando en España con Iberdrola, que es la que tiene el monopolio de la distribución de la energía eléctrica? ¿Cómo han elevado los costos? ¿Y a quién afectan? A todos, no solo al consumidor doméstico, a las pequeñas, medianas empresas. ¿Cómo se va a desarrollar un país si la energía eléctrica es cara? ¿Cómo se desarrollan las industrias? Por ejemplo, la industria del acero, que tiene una gran oportunidad ahora por el Tratado de Libre Comercio. Si los costos de energía eléctrica están por los cielos, ¿cómo competimos? Y para la industria del acero es fundamental el contar con consumo de energía eléctrica. ¿Cómo se industrializa el país? Entonces, la reforma eléctrica no contraviene el tratado, al contrario, es para que México tenga todavía más ventajas comparativas, para que lleguen más inversiones y que podamos mantener el compromiso con los usuarios de no aumentar el precio de la luz, porque esto además no es nuevo, no es que
apenas empieza el proceso de privatización. Esto lo comenzaron desde hace 30 años. Con Salinas. Con Salinas, con las reformas a leyes secundarias, violando la Constitución. ¿Dónde están los constitucionalistas? ¿Dónde están los abogados? Todos silenciados, alineados, sometidos. Se violó la Constitución porque se reformó una ley secundaria para entregar concesiones que impedía la Constitución, entregar concesiones a particulares. Desde Salinas. Pero ¿por qué no se analiza? Y un día vamos a hacer aquí la comparación de los precios de la energía eléctrica desde que empezó la política privatizadora, que ahí lleva 2, 3 décadas, contratos entregados a 20, a 30, a 40 años, como lo de los ferrocarriles, contratos a 40 años, los puertos los entregó Salinas, bueno, una concesión en Veracruz de 100 años, un siglo. Entonces, eso no tiene nada que ver con el libre mercado, no tiene nada que ver con una relación de competencia que debe de existir. Estamos hablando de un vil saqueo. Ya lo dijimos, que se vayan a robar a otras partes. Pero desde luego los conservadores, unos por intereses, porque estas empresas les dan trabajo a sus despachos, estas empresas contratan a esos políticos entreguistas. Ya hemos hablado de cómo se llevó Iberdrola a trabajar a Felipe Calderón, cómo la empresa que se quedó con los ferrocarriles nacionales se llevó a Zedillo a trabajar como asesor. Zedillo, que había entregado los ferrocarriles, se convirtió, terminando su gobierno, en empleado de la empresa extranjera. Y lo de Iberdrola, lo mismo. Acaban de nombrar en España a un dirigente del PSOE, del Partido Socialista, vicepresidente de Iberdrola. Allá se acostumbra a eso. Por eso ha crecido tanto el conservadurismo y cada vez hay más atraso. O sea, lo digo con todo respeto, ¿no? No es el pueblo español, son las autoridades, porque son empleados de un partido o de otro de las grandes empresas. Terminan los presidentes y a trabajar de asesores por billullos, por euros, sean de un partido o de otro. Nosotros ya reformamos la legislación para que los que trabajamos al servicio del pueblo en el gobierno no podamos irnos a trabajar a una empresa privada. Imagínense, si no hay conflicto de intereses. Entonces, para eso es la reforma, decirle a la gente que tengan confianza, es para salvar a la Comisión Federal de Electricidad y para que no se padezca de apagones, de tarifas altas, para que se proteja
la economía popular. Son dos cosas. Estas empresas no tienen dimensión social, no les importa la economía del pueblo. Ellos, los dueños, piensan que el que nace pobre tiene que morir pobre. Su Dios es el dinero. Su propósito es el lucro. Nosotros queremos mantener a la Comisión Federal de Electricidad porque es una empresa pública, sin fines de lucro, una empresa de los mexicanos. Lo mismo Pemex. Pero engañaron durante mucho tiempo de que lo mejor era privatizar, y busquen en el diccionario qué es privatizar. Es convertir lo público, lo que es de todos, en privado. Y aquí es hasta ofensivo, porque ni siquiera son empresas mexicanas, son empresas extranjeras. Es como una nueva conquista para saquearnos. Pues eso lo permite el conservadurismo, porque ellos son alcahuetes, cómplices, corruptos. Nosotros no. Y no le hace que sigan las campañas, afortunadamente. Por eso estamos tranquilos. El pueblo de México es un pueblo muy consciente. Ya no se puede engañar. Ya no funciona. Ya saben que pues el Reforma tiene que actuar así porque protege a Salinas y fue partidario, impulsor de que se conformara este grupo compacto con la entrega de los bienes de la nación a los allegados de Salinas. Así se conformó este grupo que siguió mandando, y por eso nosotros siempre dijimos, son lo mismo los partidos, no lo puedo repetir aquí. Al final, el tiempo nos dio la razón, y ahora ya están así, juntos, unidos. Ya fuera máscaras. Presidente. Y al servicio de los potentados. Imagínense una foto. El señor Claudio X González, hijo del patriarca, del principal representante de los potentados, que fue asesor de Salinas. Y su socio. Y también metido en el negocio de la privatización eléctrica. Junto con José María Córdoba Montoya. Sí, junto con Montoya, José Córdoba Montoya, asesor de Salinas. Bueno, acabo de ver una foto hace 2 días, no sé si es actual, pero está este señor, el hijo, Claudio X González, luego el de la Coparmex, la Confederación de Empresas, ¿no? Patronal, sí, que no tiene que ver con los empresarios, ¿eh? No confundamos, esta es una cúpula. Bueno, están los dos, Coparmex y Claudio, y los líderes de los
partidos del bloque conservador. Una vergüenza, imagínense lo que pensaría el general Cárdenas, Adolfo López Mateos, incluso Gómez Morín, Maqueo. ¿Qué es esto? ¿De veras? Una promiscuidad política nunca vista. Pero todo es esto, los billullos. Aquí está, mire. ¿No está el de la Coparmex? El PRI. Ah, sí, sí. Claro. Este es el de Claudio. La vida pública es pública, no es ninguna campaña en contra, es que se cuestiona al presidente, pues aquí nadie es intocable. Ya se acabó aquello de que no se podía tocar al intocable. Pero mire, este es Claudio, este es el que estaba de Coparmex, y ya por respeto pues ya no me meto con los líderes de los partidos. Pero está la foto, es histórica. ¿Cuántos años? Décadas, ¿no? Hablando de que estaban enfrentados, engañando. Cuando son lo mismo, defienden los mismos intereses. Pero en fin, ya es otra cosa. Lourdes.